Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase de geometría del día de hoy, ya finalizando ya la semana. Debo recordarles que en el caso de Yashiro y Sosimo tienen que presentar sus exposiciones el día de mañana. Tienen hasta la tarde más o menos para poder enviarlo. ¿Listo? Los demás vayan viendo los días que les toca. La próxima semana, quién le toca el día de aritmética, quién le toca el día de geometría o álgebra. ¿Sí? Vayan viendo. Listo. Vamos a compartir las diapositivas. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que son perímetros de figuras planas. ¿Ya? Vamos a trabajar perímetros. Entonces, vamos con los conceptos básicos que necesitamos para poder resolver los siguientes ejercicios. Entonces, ¿qué cosa es el perímetro? El perímetro en geometría, ¿ya? Vendría a ser la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. Entonces, ¿cómo vamos a simbolizar el perímetro nosotros? Lo vamos a simbolizar a través de 2P, ¿ya? O sea que el 2 y la P juntos significan perímetro, ¿ya? Esto es importante. Cuando se hable de perímetro lo colocamos como 2P. Sobre todo porque cuando hagamos área de triángulos y trabajemos el área de un triángulo utilizando el perímetro de la figura, vamos a trabajar con esto. Entonces, por esa razón vamos a utilizar la simbología del perímetro como 2P. ¿Listo? Ahora, fíjense en esta figura geométrica. Ustedes ven que en esta figura tiene varios lados, ¿verdad? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 lados. Es un heptágono, ¿ya? Pero aparte de esos lados, tiene unas líneas que están por dentro, que hacen que la figura principal o la grande se parta en 4 figuras, ¿ya? Lo que quiero que entiendan con esta imagen es que el perímetro simplemente es sumar los lados de la figura completa, ¿ya? Solamente es sumar las longitudes de los lados de la figura completa. No se trata de sumar todos los lados que puedas observar ni todos los lados que estén trazados dentro de la figura. A pesar de que te den los datos de esas líneas, por ejemplo, de esta línea que está aquí, esta línea que está aquí, esta línea que está aquí y esta línea que está aquí, por más que te den los datos, hallar el perímetro, ahí está entrando Jan Delfer a la clase recién, por más que te den los datos de estas líneas, tú no tienes por qué considerarlos como datos que vas a utilizar para hallar el perímetro. Entonces recuerda que es muy importante eso. La línea, esta línea del borde, ¿ya? Es el perímetro. La línea del borde es el perímetro. Las líneas de adentro no interesan. Solamente hay que sumar las distancias de estas líneas. Nada más. Eso es todo. Entonces, según esto, el perímetro 2P vendría a ser la suma de todas esas longitudes. ¿Ya? De la longitud A, B, C, D, E, F y G. La suma de todo eso vendría a ser el perímetro. ¿Ya? Solo se suman las medidas de los bordes, no de las líneas internas. Ya, por favor, recuerda eso. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a utilizar el día de hoy aparte de este conocimiento? ¿Ya? Vamos a utilizar lo que se conoce como longitud de una circunferencia, ¿ya? Longitud de una circunferencia. Entonces, una circunferencia, como ya lo hemos visto antes, vendría a ser esta línea, ¿verdad? La línea negra es la circunferencia, ¿ok? La línea negra es la circunferencia. Entonces, el tamaño de esa línea negra, cuando yo rompo la circunferencia, digámoslo mentalmente, y estiro la línea negra en una línea horizontal, ¿ya? Va a tener un tamaño que yo puedo medir con una regla. Entonces, eso que voy a medir con la regla, ese tamaño de la línea cuando ya he roto la circunferencia y lo he vuelto como una especie de hilo, es la longitud de la circunferencia, es el tamaño que tiene esa línea, ¿ya? De forma vertical. Entonces, ¿cómo se halla esa longitud? Se halla al multiplicar el diámetro por pi, ¿ya? ¿Cuál es el diámetro? Recuerda que la línea que pasa desde un punto de la circunferencia hasta otro punto de la circunferencia por el centro se le conoce como diámetro, simbolizado con la letra D, ¿ya? A esa línea se le conoce como diámetro. Entonces,
Para calcular esa longitud tendríamos que multiplicar el diámetro que te dé el ejercicio o de repente te da en radio, quién sabe, y multiplicarlo por el valor de pi, ¿ya? Que en este caso no vamos a reemplazar su valor numérico. Ustedes ya deben de saber que pi es 3,14, ¿no? Y infinitos decimales. Pero habitualmente se utiliza hasta 3,14 para facilitar el cálculo. Pero el día de hoy no vamos a hacer eso, ya solamente trabajaremos con pi nada más. ¿Listo? Entonces, utilizaremos esta fórmula cuando sabemos la longitud del diámetro, ¿ya? Para calcular la longitud de una circunferencia. Listo. Ahora, vamos con ejercicios sobre perímetro. Dice, el perímetro de un rectángulo es 28 centímetros. Uno de los lados es 6 centímetros más que el otro lado. Hallar el mayor lado del rectángulo. A ver, vamos a trabajar con Axel. A ver, Axel, dime, Bien, pues. ¿cómo harías para, Dígame. cómo harías para resolver este ejercicio? ¿Qué se te ocurre? Hacer un rectángulo, Excelente, ya, ahí está tu rectángulo. ¿Qué más harías? poner los datos, Ya, ¿qué datos colocarías? ¿Dónde lo colocas? A ver, explícame. que tres lados valen 28 centímetros y un lado vale 6 centímetros. Ya, mira, según lo que tú me estás diciendo, esto vale 28, esto vale 28 y esto vale 28 y esto vale 6. Pero si es un rectángulo, este y este deberían ser iguales, ¿cierto? Sí. ¿Y tiene sentido entonces? No. No, entonces ese no es el camino. A ver, piensa de nuevo, ¿qué harías? Lee el problema y piensa. A ver. Un lado tiene 6 centímetros más que otro. Ujú. ¿Cómo simbolizarías eso? Mm, no sé. No sé, profesor. No sabes. Y cuando no sabes el valor de algo, ¿cómo haces para nombrarlo? X, Ya, una letra cualquiera X. ¿Cuál sería la X? ¿El lado más largo o el lado más pequeño? el lado más largo. Ya, ojo, este es X. ¿Qué dice? Si ese es X, ¿qué dice el problema? Que uno de los lados es 6 centímetros más grande que el otro. Si ese vale X, ¿el otro cuánto debería valer? 28, ¿Pero qué es 28 en sí? Lee qué cosa es 28. 28 centímetros. No, completo, desde el inicio. ¿Qué cosas son esos 28 centímetros? Ah, es lo que vale un lado del rectángulo. ¿Seguro? ¿Qué es el perímetro, Axel? La suma de todos los lados. ¿Y por qué entonces me estás diciendo que solamente es un lado si se supone que es la suma de todo? 28 es sumar 1, 2, 3, 4 lados. Eso es 28 centímetros. Pero estamos hablando de darle valores a los lados nada más. Entonces, ninguno de esos lados puede valer 28. Viene menos de 28. Y el problema te dice que uno de esos lados es 6 centímetros más que el otro. Ahora, tú me has dicho que uno de esos lados vale X. ¿Cuánto debería valer el otro? 22. No, ¿por qué? Porque 6, mira, si tú dices que esto vale 22 y digamos que estás pensando que esto vale 6, 6 más 22 ya es 28, pero acá hay otro 6 y acá hay otro 22, entonces ya no sería 28, serían 56. No tiene sentido, ¿verdad? No, no. No, no, listo. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo simbolizas que algo es 6 centímetros o unidades más que otra cosa? Agregándole 6, ¿verdad? Si tú tienes algo y le agregas 6, pues obviamente que es más que ese algo de al principio, ¿cierto o no cierto? Sí. Ya. Ahora piensa, ¿cuál de los lados debería valer X y cuál de los lados debería valer X más 6? El otro lado que es largo, Ya. ¿Esto de aquí cuánto vale? X.
Ya, X. ¿Y este lado cuánto vale? Según esto, si uno es X, ¿el otro qué debería ser? Ah, X más 6. X más 6. Pero dime, ¿tiene lógica que el lado más grande mida menos que el otro lado? No. Entonces vendría a ser al revés, ¿cierto? Sí. Por una cuestión de distancia, o sea, para que tenga lógica, en la gráfica X más 6 debe ser el lado más largo y X debería ser el lado. Ponte que X es 5, entonces arriba vale 11 y a la derecha vale 5. Tiene sentido por el tamaño. Entonces las gráficas en geometría siempre deben tener lógica. Cuando uno grafica un problema debe ser acorde a la realidad. Listo. A partir de aquí, Axel, ya viene la parte fácil. La parte más difícil es plantear el ejercicio. Entonces, si esto es un rectángulo, ¿cuánto miden estos dos lados? Ah, en este lado no, así. Este es así. Y este es Ese así. va. ¿Cuánto vale el de la Otro lado izquierda? más largo vale X más 6 Ya, y lo de los bordes vale X. X, ya. Ahora, me decían que el perímetro, según el problema, 2P, es igual a 28 centímetros. Y ahora tú conoces que si tú sumaras todos esos lados, sería igual al perímetro, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo sumara X más X más 6 más X más X más 6, todo esto ¿a qué debería ser igual, Axel? 2X. A ver, esto de acá, todo esto ¿a qué debería ser igual si esto es el perímetro? Y este también es perímetro. Si yo sumo X todos más estos, 12. ya. Esa es la suma, sumando los valores. Me refiero a qué tendría que ser igual la suma de todos los lados. ¿Cuánto valdría según el ejercicio? ¿Cuánto vale la suma de todos A los lados? 28 centímetros. Eso es lo que te estaba preguntando. Entonces, si yo sumo todas estas cantidades, ¿cuánto me dices que sale acá? 4X más 12. Ya, si yo sumo todo eso, me sale 4X más 12. Eso tiene que ser igual a 28 centímetros. ¿Listo? Entonces, aquí trabajo ecuaciones, ¿no? Paso a restar, ¿verdad? El Resto. 12 pasa a restar. Listo. Entonces, 4X sería, 16. y X valdría 4. 4 centímetros. Como estos son unidades, supuestamente estamos trabajando en centímetros, entonces al final resulta siendo los mismos centímetros, ¿no? Pues si quieres le puedo colocar acá centímetros, chiquito, centímetros, y acá también, que estos son centímetros y estos son centímetros. Al final sale todo en las mismas unidades. A ver, veo un mensaje. Ya, listo. Siguiente. Muy bien, Axel. A ver, siguiente. A ver, Yohari, ¿qué haríamos para resolver este ejercicio? Hola, ¿me escuchan? Se fue el internet. Hola, chicos, ¿me escuchan? Qué raro. Ya, espérense. Recién se como que se ¿Me actualizó. escucha, profe? Ahora sí, ahora sí. Hace ratito como que se congeló. Creo que es un problema del Zoom. Ya. Yo no lo Eh, escucho a usted. Muy no me... bajito le. ¿Sí? Ahí estoy hablando fuerte. ¿Me escuchas? Creo que es tus audífonos deben ser. Ya. Bueno, Me acerco un poco más. A ver, ¿cómo desarrollarías ese ejercicio? ya, un rectángulo, el perímetro de un rectángulo es 80. Ya, primero dibujo el rectángulo. Ya, ahí está tu rectángulo. Ya, el perímetro es la suma de todo, dijo, ¿no? Sí. Ya, un rectángulo es 80 metros, uno de los lados es 24 metros menos que el otro lado. Divido 80 entre 4. 80 entre 4. Perímetro que vale 80. Ya. ¿Lo divido entre 4? Sí. Entonces, esto valdría 20, 20,
este 20 y este 20, pero es un rectángulo. ¿Tiene lógica? No la escucho. ¿Tiene lógica que todos los lados sean iguales cuando es un rectángulo? Ah, no, no, no. No, entonces por ahí no es el camino. ¿Cuál es el dato que te dan sobre los lados? Que uno de los lados mide 24. ¿Segura que dice que mide 24? Uno de los lados es 24 metros menos que el otro lado. Ya. ¿Y cómo simbolizarías eso? X más X menos 24. X más X más X menos 24. ¿Así? Sí. Pero si esto es un rectángulo, este lado y este lado pueden ser iguales. Ah, no. No, entonces tampoco tiene lógica. Hace rato hicimos un ejercicio con Axel donde decía que el lado era 6 centímetros más. Ahora te están diciendo que el lado es 24 centímetros menos. ¿Cómo simbolizas que algo es 24 centímetros menos que otra cosa? Cuando tú no conoces el valor de algo, ¿qué haces? ¿Cómo lo escribes? Le pongo X. Ya, una variable, digamos un X. Y si tú quieres hallar algo que sea, así no, algo que sea 24 centímetros menos que este algo, ¿cómo lo simbolizas? ¿Qué tienes que hacerle a esta cantidad? Si es 24 centímetros menos, ¿qué le haces a esta cantidad? Ay, no lo entiendo. Digamos, yo tengo 100, ya Ya. con numeritos. Si me dicen, quiero un valor que sea 24 centímetros menos que 100 centímetros, ¿a qué le hago a 100? Le resto 24, ¿verdad? Para saber cuánto es ese valor, ¿cierto? Pero como yo Ya. no sé, X. ya, creo que ya. Entonces sería X menos 24, ¿cierto? Ya. Ya. Ahora, ¿dónde va X y dónde va X menos 24 en la gráfica? X menos 24 va en la base mayor. En la base. No, claro. Aquí. Este sería X menos 24, Ujú. ¿cierto? Y Sí. este sería X. Eso es lo que me estás diciendo, ¿cierto? Ya, ahora piensa, con el mismo ejemplo de los números, si X es 100 y 100 menos 24 es 76, ¿no se supone que X debería ser este de aquí y este de aquí debería ser 76? ¿Tiene sentido de que este sea más chiquito que este de aquí? No, tendría que ser más grande. Tendría que ser al revés, ¿verdad? Entonces, X va aquí y X menos 24 va aquí. ¿Por qué? Porque le estás quitando Ah, ya, sí. al lado grande, le estás quitando un pedazo. Entonces, por eso es que va ahí. De esa forma se grafica. Listo. Ya está la gráfica. Ahora sí. Si esto es un rectángulo, ¿cuánto mide este lado? Vale X menos 24. Y este valdría X. Entonces, si el perímetro también es la suma de estos lados, X menos 24 más X menos 24 más X, ¿significa qué cosa? Que estas dos cosas son iguales, son ambos el mismo perímetro. Por lo tanto, tendría X más X más X más X, 4, 4X. Menos 24, ¿cuánto sería, Yohari? 48. ¿Positivo o negativo? No, positivo. ¿Por qué? ¿Estás Negativo. multiplicando o estás restando? Negativo, negativo. Negativo, porque estás restando. Listo. Y eso es igual a 80. 8. Pasa el 48 a A sumar. sumar. ¿Sale? 4X es igual a 128. ¿Y cuánto es X entonces? 32. 32. Listo.
Siguiente ejercicio. Ya, miren. Dice, la figura mostrada está formada por un cuadrado y un trapecio recto. Halla el perímetro de la figura. A ver, ¿con quién? Yandelfer. A ver, Yandelfer. Sí, Yandelfer, ¿qué figura es esta de aquí, según el ejercicio? cuadrado. Ya, significa que todos sus lados son iguales, ¿cierto? Todos estos lados son iguales. Listo, es un cuadrado. Ahora, ¿cómo sabrías tú el perímetro de toda la figura si te falta hallar este lado, este lado, este lado, que son lo que necesitas? Porque tienes que sumar 4 más 8 más 10 más x más x más x. ¿Cómo hallarías el valor de x utilizando estos datos? ¿Se te ocurre algo? Sumarlo todo. Sí, pero no. O sea, el perímetro que vas a hallar es la suma de estas 3x, mira, 3x más 4 más 8 más 10, ¿ya? Más 4 más 8 más 10. Listo, eso es lo que tienes que calcular, pero tú no sabes cuánto vale x. Tienes que hallar x. Entonces, ¿cómo hallarías x utilizando los valores que te dan aquí? ¿Se te ocurre alguna cosa? No. No, ya, te voy ayudando, mira. Si yo, por ejemplo, sé que esto es un trapecio rectángulo, mira, si yo sé que esta figura de aquí es un trapecio rectángulo, yo puedo trazar aquí, a esta altura, ¿ya? Puedo trazar una línea notable que se llama altura, ¿ya? Aquí, puedo trazar una altura. ¿Qué figura geométrica se ha formado Yandelfer, ahorita que he trazado eso? Triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Triángulo recto? Rectángulo. Ya, y si yo quiero hallar, por ejemplo, este lado del triángulo rectángulo, ¿qué teorema utilizo? ¿De Pitágoras? Pitágoras, muy bien, tengo que usar Pitágoras, pero para eso necesito conocer los valores de los otros dos lados, que vendrían a ser el cateto de aquí y el cateto de aquí. ¿Cuánto valdría esta línea de acá? 90. No, valor en distancia, este es el ángulo, pero aquí en distancia, ¿qué tamaño tiene este lado del triángulo, perdón? 8. 8, excelente, 8 metros. Y aquí este pedazo nada más, ¿cuánto valdría si según el ejercicio todo esto vale 10 metros? 5. ¿Segura? ¿Este pedazo vale 5? 4. Ño, 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 Ño. Si todo vale 10, fíjate que aquí, este de acá sí vale 4, mira. Este vale 4. ¿Cuánto le falta aquí para hacer 10? 6. 6. Este vale 6. 6 metros. Entonces, mira, tienes cateto 1, cateto 2 y te falta hallar hipotenusa. Recuerda que Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Si reemplazo los valores, ¿quién es la hipotenusa? X. X al cuadrado. Cateto 1, 8 al cuadrado. listo. ¿Y cateto 2? 6 al cuadrado. Muy bien. Entonces desarrollo. X al cuadrado es igual a ¿cuánto? 64. Más. 36. ¿Cuánto es 64 más 36? 100. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 100? 50. ¿Segura? 50 por 50 no es 100. 10. 10, excelente. Listo, ya tengo el valor de X. Significa que ya puedo hallar el perímetro, mira. Si yo reemplazo aquí X, sería 10 más 4 más 8 más 10, que esto es igual a 22. Entonces, ¿cuánto sale al final? 52. Muy bien, 52. Listo. Y esa sería la respuesta. Listo, Yandelfer. Vamos con el siguiente. A ver, Maricielo. Sí, profesor.
Dime, ¿cómo se te ocurriría resolver este ejercicio si solamente conoces esos dos lados y te pide hallar el perímetro de la figura? Sumándolo. Ya, tengo que sumar los lados, pero yo no conozco los valores de estos lados. ¿Te parece si le pongo letras? Sí. Ya, entonces aquí comienzo. A, esto de aquí valdría B, este de aquí valdría C, D, F, no, EF, ¿no? Estoy saltando una letra. EF, ya para que sean letras ordenadas. E y F, ya listo. Ya tengo los valores de estos lados, pero en función de letras. Ahora la pregunta es, si me piden hallar el perímetro 2P, ¿a qué sería igual? ¿A la suma de? De todos los lados. Entonces sería 12 más 20 Más 20. más todas las Claro. letras, ¿no? Más Ujú. A, B, C, D, E, F. Listo. Ya. Hasta ahí yo sé que tengo que calcular el perímetro, que es la suma de todo eso. Pero, ¿cómo puedo hacer para yo relacionar los datos que están ahí con esas letras? ¿Cómo busco que se relacionen? ¿En Pitágoras? Creo que sería un camino demasiado largo. Hay otra forma más fácil. ¿Te das cuenta que el tamaño de los que están en vertical juntos no son el mismo tamaño que el lado que mide 12? Sí. Por ejemplo, El 20 más grande. ya, mira. Por ejemplo, mira las letras B, D y F. Si tú juntas esas tres letras, sus distancias, ¿a qué debería ser igual? A 12. Claro, porque son, digamos que son pequeños retazos de lo que es el 12, ¿no? Mira, desde arriba hasta acá, mira, todo este espacio vale este pedazo, nada. De ahí, desde ese punto hasta aquí más o menos, valdría lo de D. Y por último, hasta aquí valdría lo de F. O sea que esto es B, esto es D y esto es F. Entonces ahí estás relacionando los valores verticales con el valor numérico. Por lo tanto, aquí tendrías que B más D más F es igual a 12. ¿Y cuánto sería igual a A más C más E? Es igual a 20. A 20. Entonces, mira, justo son las 6 letras que están aquí, sumadas. Significa que yo puedo reemplazar esos valores, ¿no? Aquí saldría 32 más. Si quieres lo ordenas primero, si no reemplazas todo de un punto, porque igual te va a salir. Entonces, digamos que todo esto sería igual a la suma de estos dos, ¿cierto? Entonces, Ajá. ¿cuánto sale aquí? 32. 32. Entonces, ¿el perímetro a qué es igual? A 64. A 64. Y ya está. Eso es todo. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Dice, la figura está formada por un triángulo equilátero ABC. Recuerda, triángulo equilátero. Y 3 semicírculos cuyo diámetro son los lados del triángulo. Ahí se ve en la gráfica. Halla el perímetro de la figura y te dice que el lado del triángulo mide 4 centímetros. Entonces, Milenka. Sí, profesor. A ver, Milenka, ¿cuánto valen los lados del triángulo según el ejercicio? Cada uno mide 4 centímetros. Ok, este vale 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Listo. Ahora, a nosotros lo que nos interesa es el perímetro de la figura. El perímetro de la figura vendrían a ser todas las curvas que están aquí. Esta, esta y esta. Las líneas que estén adentro no nos interesan, ¿ok? Las líneas que están adentro no nos interesan. Nos interesa la distancia que recorren esas líneas, esas curvas. Ahora, ¿cómo calcularías la longitud de esos pequeños pedazos o la mitad de una circunferencia? ¿Recuerdas la fórmula que mencionamos al inicio? No. Ya, longitud de una circunferencia, o sea, toda la circunferencia, de toda la circunferencia es diámetro por pi.
¿Listo? Esa es la longitud de la circunferencia completa. Ahí tú no ves circunferencias completas, ¿verdad? Ves la mitad, solo la mitad de cada una. Ahora, por ahí dice que cada semicírculo cuyo diámetro son los lados del triángulo, o sea que este lado justamente es el diámetro de ese lado o de esta circunferencia que está aquí. Esto es el diámetro. Y tú lo que necesitas para hallar la longitud justamente es ese diámetro. ¿Ya? Pero, si tú estás calculando el perímetro de aquí, tienes que pensar, si esto no es la circunferencia completa, es la mitad, ¿qué deberías hacer con esta fórmula? ¿Utilizar la completa o utilizar la mitad del valor? La mitad. Entonces tendrías que trabajar el diámetro por pi dividido entre 2. ¿Cierto? Porque vas a sacar la mitad del valor. Ahora, ¿cuántos de estos hay? 3. 3. Entonces vas a sumar 3 de estos. Diámetro por pi sobre 2 más diámetro por pi sobre 2. Ahora, ¿el diámetro para todos es diferente o es igual? Es igual. Entonces reemplazo todos los diámetros por el mismo valor. 4 centímetros por pi sobre 2 más 4 centímetros por pi sobre 2. Daba lo mismo multiplicar por 3, ¿verdad? Porque al final el valor de 1 multiplicado por 3 te da lo mismo que sumarlo. Sino que lo hago de esta forma para que identifiquen que si son iguales o son diferentes, tienes que hacerlo por separado. En este caso son todos iguales, bacán. Pero en la tarea los lados son diferentes, así que deben de calcular por separado. ¿Listo? Entonces acá, 4 centímetros por pi entre 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? Es a 2. 2. Entonces sería 2 por pi centímetros. Más, lo mismo va a ocurrir aquí, 2 pi centímetros más 2 pi centímetros. Ay, acá me estoy comiendo el centímetro. Centímetro más 2 pi centímetro. Los centímetros, como son unidades, se colocan al final. Entonces, por eso cambia la posición. Centímetros lo colocamos al final. ¿Cuántos 2 pi centímetros tienes aquí? 3. Entonces, en total, ¿cuántos serían? 6 pi centímetros. Listo. Y ya está. Eso es todo. Ese es el perímetro. Ese es el perímetro. ¿Sí entendiste? Ya. Entonces, misma idea. Aplicamos aquí. A ver, Jefferson. Ah, me queda 1 minuto y medio. No voy a terminar. ¿Qué hacemos? Entramos a un último Zoom 5 minutos. ¿Sí? Un último son 5 minutos porque la tarea viene parecido. Entonces, para que más o menos puedan entender de qué se trata. ¿Ya? Entramos de nuevo 5 minutos a un Zoom nuevo. ¿Listo? Regresamos. Listo, continuamos. A ver, Jefferson, nos quedamos aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, lee el ejercicio. Encuentre el perímetro de la región sombreada si el lado del cuadrado ABCD mide 4 centímetros y las líneas curvas son semicircunferencias. Ya. Entonces, uy, me pasé al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que nos pide hallar? El perímetro de la parte sombreada, o sea, de lo que está pintado. Si tú observas, todo lo que está aquí, mira, todo esto de aquí, el borde de todo lo amarillo, pasando por aquí, todo esto es el perímetro, ¿ya? Todo eso que está ahí. Entonces, básicamente, la longitud vendrían a ser de esas 4 curvas, ¿ya? Esas 4 semicircunferencias, por decirlo así, ¿no? La longitud de esas 4 semicircunferencias, eso es el perímetro, eso es lo que tienes que calcular. Ok, entonces, ¿qué otro dato nos da el problema? Que el lado del cuadrado ABCD mide 4 centímetros. Entonces, todo esto desde aquí hasta aquí mide 4, igual aquí, 4, igual aquí, 4, igual aquí, 4. Y como estas son semicircunferencias, el lado del cuadrado vendría a ser el diámetro, ¿cierto?
Sí, profesor. Listo. Entonces, la longitud de una circunferencia completa es diámetro por pi. Diámetro por pi. El perímetro de esta figura sombreada vendría a ser la longitud de la mitad de una circunferencia. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto tendría que colocar yo? 4 centímetros. Ya, 4 centímetros. ¿Qué más? Entre 2 Entre 2. ¿Qué más te falta aquí? por pi. Por pi. Acá, por pi. Entonces, estás hallando la longitud de una circunferencia, pero solo la mitad. ¿Ya? Solo la mitad está ahí. ¿Por qué? Porque esto de aquí es la mitad de una circunferencia. Ahora, ¿cuántos de estos pedazos de curva hay ahí? 2. Solamente son estos dos. Mira, acá hay uno, aquí hay otro, y los otros dos bordes, 4. 4. Entonces tendrías que calcular de los 4. ¿Cuánto mide el diámetro de la segunda mitad? 4 centímetros. 4 centímetros por pi sobre 2. ¿Del otro? 4 centímetros por pi sobre 2 más 4 centímetros por pi sobre 2. Ya. Si valiera uno vale 8, le pones 8. Si el otro vale 6, le pones 6. Todo depende del tamaño del diámetro. Ahora, calculando, ¿cuánto sale aquí? 2 centímetros por pi Ya, 2 pi centímetros, es lo mismo. más 2 pi centímetros más 2 pi centímetros más 2 pi centímetros. Y en total, ¿cuánto saldría? 8 pi centímetros. Ya está. 8 pi centímetros. Listo. Y ese sería el perímetro. ¿Ya? Entonces, en su tarea, fíjense aquí, tienen un ejercicio parecido a lo que hemos visto y el segundo ejercicio dice que esa figura es un rectángulo. Así que tengan cuidado con los diámetros que van a utilizar. ¿Listo? Eso es mi consejo. De ahí está la resolución de la tarea de la semana pasada y eso sería todo por la clase de hoy. Ya no está tan complicado, solamente sean observadores. Piensen bien qué es lo que están utilizando para hacer los cálculos. Y eso es todo, chicos. Lean bien qué pide la pregunta. Lean bien con cuidado qué pide la pregunta para que puedan calcular el valor. Nos vemos la próxima semana. Por favor, Sosimo y Yashiro, vuelvo a repetir sus posiciones el día de mañana en la tarde. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense, cuídense. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, chao, chao.